Muchas gracias, Emilene. Am, Tenemos un buen tiempito para poder hacer preguntas, consultas, dudas, planteamientos, etcétera. Así es que con la organización tenemos ahí el espacio disponible para un primer espacio de reacciones. Utilizamos este, ¿no? Por favor. Lo que les voy a pedir, eso sí, es que se identifiquen nombre, institución, y la pregunta o la inquietud que ustedes tengan en este primer espacio. Hablad ahora o callad para siempre, mis queridos feligrenses del gobierno abierto. ¿Preguntas, dudas, interrogantes por allá? Que no se escucha. Ah, gracias. Una pregunta concreta, porque en la presentación... Sí, menciona que estamos en el Triángulo Norte, digamos, listos para avanzar hacia estándares, para movernos hacia estándares avanzados, ¿no? Porque ya hemos cubierto los básicos. De acuerdo a la experiencia que usted tiene, ¿eso es posible, por ejemplo, en un país donde hay una ley de secretos oficiales? Digo, porque la información es la condición de posibilidad para que haya transparencia. Perfecto, muchas gracias. Voy a preferir que incorporemos algunas preguntas y así vamos respondiendo en bloque. ¿Alguna otra pregunta? Muy buena tu pregunta por lo demás. ¿Por allá? Buenas. Mario Rojas, de C-Libre, Comité por la Libre Expresión. Mi duda va respecto a que, según la exposición, todo se centra, ¿no?, en explicar que hay gobierno abierto o cómo llenar requisitos, ¿no?, internacionales que como Estado Honduras debe cumplir, ¿no? Lo que me preocupa es que no se habla de principios sobre acceso a la información pública. Es decir, como ciudadanos, ¿cuál es nuestro derecho? ¿Cuáles son los estándares que como ciudadanos tenemos para acceder a la información pública? O sea, no se está hablando de eso. Entonces, desde ahí va mi inquietud, ¿no? Muchas gracias. ¿Más? Buenos días a todas las damas y caballeros presentes. Mi pregunta es la siguiente. Se habla de que hay una necesidad imperante de que los temas de gobierno abierto sean entendidos por la población en general, sin importar la generación a la que pertenezcan o su nivel educativo. Sin embargo, a mí me preocupa un poco respecto a esta meta, que el concepto de gobierno abierto está constantemente evolucionando y expandiéndose, como lo mencionaba el señor Alujas, al concepto de Estado abierto. ¿Cómo pueden estas explicaciones, cómo puede este acceso a estos conceptos por parte de la sociedad civil mantenerse al ritmo en el que está evolucionando el gobierno abierto? Y la otra pregunta que yo quería hacerles es si hay alguna tendencia interamericana o regional, subregional, respecto al acceso a la información pública como un derecho humano relacionado con el sistema interamericano de derechos humanos, por ejemplo. Gracias. ¿Acá? Buenos días, un saludo a Emilene y a Álvaro. Mi pregunta va relacionada en si ustedes nos pueden comentar cómo desde su experiencia se han articulado el sector académico a estos grupos multiactores en la región iberoamericana. Con alegría veía la presentación de Álvaro, que se incorporaba, bueno, este sector como un grupo importante en este nuevo concepto, ¿verdad?, de Estado abierto. Y sí existen estudios sobre precisamente cuál es el papel que juegan en concreto las universidades de la región, tanto de naturaleza pública o privada, en este nuevo desarrollo.
si están generando estudios, cómo se articulan dentro de los procesos de construcción, evaluación, rendición de cuentas de los planes de acción nacionales y en estos nuevos estándares que desde la Alianza se están generando. Gracias. Bueno, muchas gracias. Con esto terminamos. Bueno, la última para una primera ronda, por favor. Buenos días, mi nombre es Gabriel Duarte de Así es Guatemala. Milene, tú mencionabas de que uno de los retos a nivel mundial o global es poder incluir a periodistas y empresarios dentro de los planes de gobierno abierto, pero ¿cómo se puede hacer también para evitar que haya un conflicto de interés, sobre todo en el sector privado, y de que no estén ahí únicamente para beneficio propio? Gracias, Gabriel. Partimos comparativamente ahí los dos juntos en esta, ya que, ¿sí? Para responder a todas. Creo que tenemos muchos avances en lo que respecta a el ámbito de la Alianza por el Gobierno Abierto en estos 3 países. Entonces, creo que pasan muchas cosas por fuera. En México, por ejemplo, las graves violaciones a derechos humanos, y como sociedad civil, y es el mundo del que yo vengo, tenemos que tomar una decisión de cómo presionar para que ciertos temas se logren definir, defender en ciertos ámbitos, por ejemplo, como el de la alianza, o decidir que estos temas se cubran en otros foros paralelos. También tenemos la opción de decidir si seguir o no en la Alianza para el Gobierno Abierto. Entonces yo creo que hay temas que ustedes pueden decidir, como la ley del secreto, incluir dentro de la agenda de la Alianza para el Gobierno Abierto, o un tema que puede ser tratado en otras instancias. Referente a la ley de acceso a la información, yo creo que el acceso a la información es solo uno de los temas que aborda la Alianza para el Gobierno Abierto, y a mí me gustaría invitar a los colegas que trabajan el tema, y de nuevo, yo vengo del mundo de acceso a la información, a vincularse con otros temas. Creo que hemos cometido el error de trabajar de manera muy particular en el derecho de acceso, y nos ha faltado, y lo asumo desde mi trabajo como transparentóloga, vincularnos con otros movimientos. Entonces creo que la Alianza para el Gobierno Abierto nos da la oportunidad a los que trabajamos temas de acceso de poder vincularnos con temas de participación ciudadana, datos y tecnología. Álvaro, no sé si quieras comentar algo más sobre estas 2 preguntas. A ver, y aprovechando lo que dice Milene, si uno mira el contexto internacional, pero en particular el regional, efectivamente coincido con Emilene que hay un tema ahí de que el acceso a información pública es un ingrediente fundamental en esto, en el cual además se ha generado toda una infraestructura alrededor de eso, ¿no? Y que es histórica. Aquí también hay que hacer la salvedad. El tema de acceso a información pública no es un tema nuevo en la agenda, es un tema histórico que efectivamente lo incorpora la idea de la Alianza para el Gobierno Abierto, y que tiene que ver con reivindicaciones históricas muy profundas, ¿no? Sobre todo cuando uno mira el contexto ahora, digamos, mundial, a propósito de que hoy día la corrupción está bastante más generalizada, por lo menos hay una percepción, que inclusive hoy día ataca a países que uno antes miraba como referencia, ¿no? O sea, hoy día el tema de la corrupción no es un tema, y discúlpeme que lo diga de esa manera, exclusivo de las sociedades en vías de desarrollo. Hoy día es un tema súper presente en países que antes veíamos como desarrollados. Entonces, esto tiene que ver con confianza, tiene que ver con temas inclusive de, a propósito de lo que ha pasado políticamente en algunos países, en particular en Iberoamérica, de ver justamente cómo se dan estos fenómenos de tráfico de influencia o de la espuria relación entre el dinero y la política, a propósito también de todos estos temas de los que hablamos en el marco de gobierno abierto. Y efectivamente, cuando uno mira, y esto no es, lo que voy a decir voy a ser absolutamente responsable, ¿no? Efectivamente, de repente a uno le puede hacer ruido el hecho de que cuando hablemos de acceso a información pública, en paralelo existe una normativa que proteja o que le dé resguardo a una información que es importante. De hecho, cuando uno mira la literatura, a propósito del tema académico, el tema de gobierno abierto siempre apareció mucho más ligado a lo que decía Milene, ¿no? Al tema de acceso a información y a tratar de reducir el secreto en el Estado, ¿no? A que
a reducir la opacidad burocrática o procedimental del sector público y abrir las ventanas del sector público a la ciudadanía. Entonces, ahí yo creo que hay un desafío no menor en el caso, por ejemplo, de Honduras, a propósito de, inclusive, fíjense, no es solamente el tema de que existe una ley de secreto, sino que en muchos de nuestros países, incluso avanzados, tenemos maravillosas infraestructuras normativas sobre acceso a información pública, como es el caso de México, ¿no? Donde tenemos incluso que tenemos sujetos obligados no solamente a los actores del sector público, sino que partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil que reciben fondos públicos, etcétera. Pero resulta que, ¿dónde se juega la ley? En la implementación. Y es allí en ese punto donde tenemos dificultades. No solamente el tema del secreto, sino que efectivamente cómo se implementan las leyes y qué capacidades tienen los sujetos obligados de cumplir con la ley, pero también la sociedad de hacer exigible ese derecho. Entonces, ahí hay una responsabilidad que yo creo que es compartida y efectivamente, en el caso particular de Honduras y de algunos países de nuestra región, debiéramos poner en la agenda a propósito de transparencia y confianza. Si no estamos hablando de los temas que son sensibles, entonces, ¿por qué estamos hablando de gobierno abierto? De hecho, es más, yo les voy a plantear de otra manera. Si nuestras sociedades fueran lo suficientemente confiables y no corruptas, no necesitaríamos leyes de acceso a información pública. ¿Se entiende el raciocinio? O sea, si fuéramos súper transparentes, si los recursos se invirtieran bien, si la gente tuviera calidad de vida, y si no nos enfrentáramos a casos como el de Odebrecht, a propósito de lo que está pasando hoy día, ¿no? No necesitaríamos ni leyes de acceso, y si fuéramos súper participativos, yo siempre lo digo en foros como este, pero el concepto de participación que tenemos en nuestra región y en otros países es bastante peculiar. Yo participo, tú participas, él participa, nosotros, vosotros, ellos participan, o sea, todos participamos, pero ellos deciden. O sea, siempre la última parte del proceso, a propósito de las guías de co-creación, tiene que ver con hacer un proceso mucho más vinculante. Entonces, ese punto a mí me parece relevante y hay que aprovechar el andamiaje que hoy día existe en el espacio interamericano. O sea, existe una ley modelo de acceso a información pública, hay que, inclusive, el acceso a información hoy día, yo creo que ya está consagrado como derecho. El tema es cómo lo hacemos concreto en la práctica. Y eso también tiene que ver a propósito con el tema de los estándares. Yo tengo la sensación de que nuestros países muchas veces aprenden de esta comparación a veces odiosa que se hacen en los rankings, ¿no? Entonces, ninguno de nuestros países quiere aparecer abajo en el ranking, por ejemplo, el índice de percepción de corrupción, ¿no? Entonces, también ahí hay un tema no menor que es cómo desde la sociedad civil y cómo desde la ciudadanía logramos aprovechar ese espacio para justamente, a partir de ello, poder utilizar estas herramientas que están disponibles. Y obviamente, en la misma línea de Milene, yo creo que aquí le hemos cargado mucho el esfuerzo al tema de acceso, pero no hemos despreocupado del otro, ¿no? O sea, si un ciudadano exige información pública, no es porque la información tenga un valor en sí, sino que es porque esa información le es vital para otra cosa. Diciéndolo desde el punto de vista más doméstico y pedestre. En el caso chileno, a propósito de la ley de transparencia que tenemos desde el 2008, cuando uno hace la pregunta a la ciudadanía sobre para qué utiliza la ley, la respuesta es bastante simple y es obvia. Pero en este contexto muchas veces lo obvio, digamos, el sentido común es el menos común de los sentidos. La gente busca información para poder acceder a un bien o servicio. Cómo hacer un trámite, cómo acceder a un beneficio público, a una beca, a un subsidio. Entonces, fíjense a propósito del desafío de la alianza, lo importante que es eso. Entonces, no es sofisticar más lo que tenemos, sino que hacer mucho más entendible y digerible y ciudadano lo que nuestras normas, o sea, a ver, en última instancia, que las leyes se cumplan. O sea, las leyes ya están, el tema es qué es lo que hacemos con eso y cómo preparamos a las instituciones para que logren eso, y eso tiene mucho que ver en el marco de la alianza con el rol de la sociedad civil y de muchos de los que están en esta sala hoy día. Eso yo diría respecto a lo primero. No sé si hay ahí alguna otra cosa en las otras preguntas que tienen ahí. Sí, en cuanto a lo que nos comentaba Sofía de la participación de la academia, en nuestros nuevos estándares de participación y co-creación se menciona la academia en varias ocasiones. Se les menciona como un actor relevante al momento de realizar el proceso de consulta, pero también se invita a que se incorporen actores de la academia a los foros multiactor. Lo dice muy claro nuestros nuevos estándares, que el foro regular, como el comité de seguimiento acá en Honduras, debe incluir a diversos actores gubernamentales y no gubernamentales, por ejemplo, la academia. Entonces creo que no da lugar
a duda que la academia es un sector muy valioso para incluir en estos foros. En cuanto a la participación de los medios de comunicación, en mi opinión personal, yo los veo realizando más labores de veeduría. Pero para que ellos y ellas puedan realizar estas labores de veeduría, creo que es necesario que nos hagamos cargo como gobierno, como sociedad civil, de tareas de sensibilización. Estamos tratando de iniciar un esfuerzo pequeño desde la Alianza para el Gobierno Abierto de tener más talleres con periodistas para poder mostrarles qué es la Alianza, cuáles son los mecanismos de rendición de cuentas que tenemos, cómo funcionan los procesos locales, para que así ellas y ellos puedan darle mejor cobertura a procesos, por ejemplo, como la implementación y el seguimiento de compromisos. En cuanto a la participación del sector privado y el riesgo a que puedan cooptar ciertos espacios, yo creo que si tenemos un foro multiactor, de nuevo lo menciono como el comité de seguimiento, que es bien fuerte, bien potente, se pueden establecer reglas claras del juego para que ningún actor pueda tener preeminencia, ni siquiera los actores gubernamentales o un solo actor de sociedad civil sobre los demás. Creo que si tenemos foros multiactor que llevan el proceso de manera ordenada, con reglas y roles bien definidos, podemos disminuir estos riesgos. De ahí la invitación a que sigan fortaleciendo estos foros multiactor. Tenemos, por ejemplo, esta publicación del diseño y administración de un foro multisectorial, pero nos dimos cuenta y nos lo hizo saber Yudina, que acá en Honduras, por ejemplo, superan muchos de estos estándares. Entonces, la invitación a los colegas de El Salvador y Guatemala es acercarse a los colegas hondureños y poder rediseñar, redefinir los espacios de colaboración entre gobierno y sociedad civil que tienen en sus países. Sí, en la segunda parte de las inquietudes, ¿no? Y respondiendo también al tema de lo académico. A ver, yo voy a hacer una separación bien importante entre gobierno abierto y la participación de la academia en el marco de la alianza, de lo que significa el concepto de apertura para las universidades en el siglo XXI, ¿sí? Y parto por lo segundo. La universidad, tal como la conocemos hoy día, es un animal en vías de extinción. Lo digo de esta forma, digamos. O sea, a ver, la universidad en general es un espacio que las sociedades tienen justamente para construir conocimiento y para generar, obviamente, ciencia, tecnología, digamos, desarrollo en los países, ¿no? El cambio paradigmático que ha significado en el siglo XXI, a propósito del tema de las herramientas digitales y tecnológicas, el tema de que hoy día tengamos una inteligencia distribuida a propósito, ¿no? El hecho de que hoy día, y esto lo digo desde como académico, a propósito que también yo trabajo en la universidad, entonces hoy día cuando uno va a hacer clases, uno no puede llegar arrogándose que uno se las sabe todas, ¿no? En el antiguo modelo, en el siglo XX, uno en el espacio de cátedra, digamos, en la universidad, uno era el máximo sacerdote de la disciplina que uno enseñaba, ¿no? Era el que tenía el conocimiento. Hoy día yo tengo que tener bastante cuidado cada vez que hago alguna afirmación en mis clases, porque los chicos están con cosas como esta. Entonces en algún momento me puede decir, oiga, profe, lo que usted acaba de decir, según Wikipedia, no es así. O esa cita que usted hace del autor tal, que dijo tal cosa en tal año, resulta que lo acabo de buscar en Google y no es así. Le corresponde a otra persona esa cita. Entonces, no sé si me explico con esto, pero el concepto y el modelo de educación ha sido de alguna manera hackeado, ha sido, digamos, de alguna manera interferido muy potentemente por lo que ha pasado en estos últimos 15 años en este siglo que llevamos. Por lo tanto, el tema de lo abierto ya no tiene que ver solamente con la participación de la universidad en este paradigma, sino que en el cambio profundo que significa cómo aprendemos y cómo hoy día se enseña. Entonces, ahí hay un desafío que yo, por eso digo, lo saco de la alianza, tiene que ver con cómo las universidades hoy día se reinventan. La mayoría de ustedes ha visto los temas de los cursos a distancia, los cursos masivos en línea. Yo a veces hago esta digresión con mis alumnos, ¿no? Ya no es necesario ir a la universidad para tener una profesión. Es más, damas y caballeros, gran parte de las profesiones que le van a dar trabajo a nuestros hijos aún no se inventan. Y algunas en las cuales pensábamos que estábamos bien ahí con certidumbre, están de a poquitito. Todas aquellas profesiones u oficios que no agreguen valor
van a ir de alguna manera desapareciendo en el tiempo. Entonces esto es una señal también a que, ojo, el tema de la apertura en el circuito académico y universitario, créanme que es uno de los, o sea, si a veces tenemos problemas con los gobiernos o el sector privado, a propósito que gran parte de los temas de bienes o provisión de servicios públicos tienen que ver con asimetría de acceso a información de privado. Yo todavía le pregunto a mi empresa de telefonía en Chile por qué pago lo que pago, a propósito de brechas de acceso, ¿no? Es la universidad. ¿Ah? O sea, en la universidad tenemos todavía muchas veces el fenómeno que yo digo, el fenómeno Gollum, a propósito del Señor de los Anillos, ¿no? El conocimiento es mío, no te lo doy, ¿no? Es como el anillo, ¿no? Entonces ahí hay un desafío que es para las universidades muy importante. Ahora, en la segunda perspectiva, y como decía Milene, es tremendamente fundamental para la consolidación del gobierno abierto como un paradigma de respuesta a los problemas que tenemos en la región, incorporar más actores. Y efectivamente, sin lugar a dudas, la universidad es uno de ellos, ¿no? Y en el contexto regional, yo creo que hay iniciativas que son bien interesantes. Argentina, por ejemplo, hoy día tiene una red de académicos cada vez más grande, donde distintos, porque esto también tiene que ver con quienes parten, ¿no? Con la iniciativa, se han empezado a conectar e inclusive empiezan a tener visiones que eso es lo bonito de la academia, ¿no? Que son contrapuntos, que no necesariamente tenemos que estar de acuerdo, ¿no? Y por lo tanto, yo te recomendaría ahí, Argentina tiene un movimiento interesante y en algunos comités de trabajo se han ido incorporando los académicos, porque créanme también, yo nuevamente desde el mundo académico, todavía para muchos de mis colegas en Chile y afuera de Chile, yo sigo siendo un chamán de algo que ellos no entienden. No sé si me explico con esto. Cuando yo les hablo de gobierno abierto me dicen, ¿qué es eso? Háblame de políticas públicas, háblame de sistema político, háblame incluso háblame de gobierno electrónico. Pero gobierno abierto, ¿qué es eso, digamos? ¿No? Entonces, y sobre todo, como decía Milén, como el tema de acceso a información pública ha sido un trabajo muy desarrollado desde las facultades de Derecho o del tema normativo, no desde el tema de políticas públicas o gestión pública, ahí hay una brecha que hay que tratar de suplir, ¿no? Por lo tanto, yo nuevamente reitero el hecho de que en estos foros, inclusive el año pasado en la cumbre de gobierno abierto hubo un espacio académico que estaba abierto y me imagino que ahora en la cumbre regional de Argentina va a haber algo similar, de invitar y convocar a los académicos en esto. Y sobre la pregunta, Gabriel, del tema de los periodistas, ¿no? A ver, no olvidemos algo que es fundamental. En un sistema democrático, la libertad de expresión y el tema de la prensa libre es, o sea, a ver, igual que el acceso a información, es un tema fundamental. Ahora, con todo el tema de la posverdad, o sea, ojo que, o sea, en Twitter pueden estar diciendo que yo estoy diciendo una metáfora de no sé qué, que al final la posverdad es algo bastante simple, es cinismo, son mentiras, ¿no? O sea, el tema de las redes sociales, hay un tema ahí no menor, que hoy día está muy de moda, ¿no? Pero fíjense que, a ver, en América Latina y en el mundo necesitamos cada vez más periodismo de datos, más periodismo responsable, más periodismo independiente. Porque así como pasa en algunos casos donde tú tienes periodistas que no saben mucho de esto y quieren meterse, también hay otros casos a propósito de manipulación de la información, ¿no? Entonces, nuevamente, el generar capacidades y ahí la alianza con otros actores de la región han hecho un trabajo muy interesante, Escuela de Datos, por ejemplo, de entrenar a los periodistas en trabajar con datos, a propósito de facts, ¿no? A propósito de hechos. O sea, no me diga usted la interpretación, muéstreme, o sea, si usted me dice que ha bajado la pobreza en el país X, o si los índices de corrupción se han disminuido, muéstreme la fuente y muéstremela en datos que yo pueda reutilizar, ¿no? Eso es parte del tema de confianza. Entonces ahí yo creo que hay una dicotomía. Cuando uno mira esto ya más de teoría política, los sistemas democráticos, tú tienes necesariamente que tener una prensa libre, ¿no? Y tienes que tener acceso y libertad de expresión. Si no, no podemos hablar de democracia, ¿no? Y ahí también hay bastantes países en la alianza donde uno de repente mira, ¿no? Y no necesariamente se cumplen estas condiciones. Entonces también es un desafío para los periodistas, pero nuevamente también, inclusive fíjense ustedes, hoy día se habla mucho de periodismo ciudadano. Ustedes se enteran que pasó algo antes de mirar el periódico. ¿Por qué? Porque alguien lo tuiteó, alguien lo comentó en redes sociales, ¿no? Entonces, en ese mundo vivimos hoy día, en un mundo donde hay una avalancha de información en tiempo real. Y por lo tanto, necesitamos también mecanismos más sofisticados para hacernos cargo de eso, ¿no? Entonces, ahí hay un desafío que yo creo que es enorme, pero nuevamente, o sea, sin prensa libre, independiente, digamos, no, porque además la prensa sigue siendo un eslabón importante en la opinión pública, ¿no?
Creo que con eso respondimos todo lo primero. No sé si hay otras consultas, tenemos un par de minutitos, ¿no? Más, ¿sí? Ah, perdón, Dina. Sí, yo quiero mencionar un aspecto que creo que es importante retomar cuando estamos hablando de todos esos elementos alrededor del gobierno abierto y de las prácticas democráticas. Si gobierno abierto, al fin de cuentas, es el seguimiento a la aplicación de políticas públicas, esto se vuelve un terreno fértil para que la sociedad en general y las organizaciones de sociedad civil puedan también realizar acciones de incidencia en las políticas públicas que forman parte de esos planes de acción. Entonces, no es únicamente el espacio para participar en una jornada de información o de socialización o de consulta o de validación, sino que es un espacio abierto que debe mantenerse abierto permanentemente para llevar esa voz propositiva sobre qué es lo que se puede hacer para mejorar la aplicación de una política, para mejorar la política, para ampliar la política o para hacer señalamientos de qué no es aplicable o qué no es conveniente para responder a las demandas ciudadanas. Entonces la invitación es, y esto es parte del trabajo y de los principios filosóficos que manejamos en Impactos, en Counterpart, otra vez el compromiso constructivo, que es hacer señalamientos, pero mostrando a través de un diálogo cómo se pueden hacer las mejoras. Y ese compromiso constructivo creo que nos hace falta mucho para dinamizar los planes de acción y para dinamizar los espacios en que sociedad civil se expresa, en que sociedad civil propone, evalúa, monitorea y hace que se refresque la mirada, que se actualicen los planes. Y ahí hace espacio para todos esos actores, multiactores que se han mencionado, la academia, la empresa privada, los periodistas, que tienen, todos los medios de comunicación tienen algo que aportar a esto. Entonces no es solamente un espacio para ciertos líderes, no, pero es que como los lineamientos dicen que solo son 3 organizaciones de sociedad civil que se representan en el comité técnico. ¿Ahora? Necesitaba el toque. Entonces, bajo esa perspectiva y con la experiencia que hemos tenido trabajando, apoyando este tema del comité técnico desde las etapas finales del primer plan de acción y el apoyo en el segundo plan de acción y ahora que está en marcha el tercer plan, es que nosotros proponemos, hacemos esa invitación como programa de participar con base en ese compromiso constructivo, del cual vamos a hablar en algún momento entre hoy y mañana, de cuál es la propuesta que estamos manteniendo abierta siempre en el programa, para llegar y contribuir efectivamente para que esta oportunidad de hacer incidencia en política pública sea real y la aprovechemos al máximo. Gracias. Muchas gracias. Tenemos acá a Zaira. ¡Wow! Ah, bueno, perfecto. Buenos días, Norma Carías, hondureña de CEPROSA. Venimos nosotros del sector de La Ceiba, en el litoral atlántico del país, y precisamente sobre lo que mencionaban. Bueno, si bien en el país tenemos lo que es la Ley de Acceso a la Información Pública, la debilidad es lo que mencionaba Álvaro, la implementación. Por ejemplo, en nuestras regiones y a nivel local no existen oficiales de transparencia, muchos funcionarios incluso desconocen lo que es la ley. Nosotros, a través del apoyo que hemos recibido, por ejemplo, con el programa Impacto, hace poco iniciamos una investigación en 4 hospitales del litoral atlántico y tuvimos serias limitaciones para acceder al presupuesto, porque no existe, por ejemplo, a nivel virtual poder acceder, a pesar de que ellos saben que tienen que tenerlo. Entonces, en cierta forma también comparto lo que la compañera de
de CELIBRE mencionaba, o sea, cuáles son los indicadores realmente para que podamos decir que como país ya podemos estar en otro estatus de avanzada cuando por lo menos nosotros desconocemos que a nivel de nuestros departamentos se esté aplicando, implementando la ley, ¿verdad?, de acceso a la información pública. Y por otro lado, usted, Álvaro, mencionaba que no solamente es tener acceso al dato libre, a plataformas, a portales, es la forma de gobernar realmente. Nosotros como hondureños venimos de un proceso ahorita de elecciones internas que está siendo seriamente cuestionado por fraude electoral de los 3 partidos políticos que fueron elecciones internas. Entonces, a pesar de que se trabajó fuertemente en lo que es una política limpia, vemos, ¿verdad?, que si desde los partidos políticos hay corrupción, entonces ¿de qué forma de gobernar estamos hablando en nuestro país? Y me llama mucho la atención, por ejemplo, toda la integración que deben de tener los periodistas, los comunicadores sociales, no solamente ellos, sino que todos los que nos llamamos defensores de derechos humanos en este país, ¿verdad? Pero nosotros, por ejemplo, tuvimos una experiencia en el primer encuentro regional de la MASI en nuestra ciudad. La prensa no tuvo acceso. A los periodistas los sacaron con policías, la MASI, los representantes de la MASI. Entonces, nosotros tuvimos un posicionamiento ante la MASI, ¿verdad? Y los comunicadores sociales y profesionales, los periodistas estaban muy molestos, porque de hecho el convenio de la MASI dice que tiene que trabajar de forma articulada con los periodistas, y si este mecanismo es un mecanismo que viene a apoyar para el combate a la corrupción y la impunidad en el país, pero no hay apertura para los comunicadores y los periodistas, ¿de qué transparencia estamos hablando? Muchas gracias. Por acá, Gabriela. Bueno, muy buenos días, soy Gabriela de Acción Ciudadana de Guatemala. Pues justamente como ustedes mencionaban, el tema de gobierno abierto todavía es algo que no se entiende a nivel general. Y bueno, en esta oportunidad, en la elaboración del tercer plan de acción, sí tuvimos la oportunidad de que se incorporaron varios poderes del Estado y también algunos órganos de control. Sin embargo, digamos, para el tema de un Estado abierto todavía nos falta involucrar a las instituciones del sector justicia, que en este momento están como observadores. Sin embargo, platicando, digamos, con ellos, hemos visto que todavía no entienden cómo la iniciativa de gobierno abierto va a facilitar o puede impactar en el trabajo que ellos hacen. Entonces, hacerles directamente la pregunta de si qué iniciativa o qué buena práctica en algún otro país de Latinoamérica específicamente han implementado en tema de justicia abierta para que nosotros podamos, digamos, evaluarlo y mostrarle a ellos cómo pueden utilizar esta iniciativa para el trabajo que ellos realizan. Gracias. Perfecto. ¿Por acá? Buen día, Walter Corso de Jóvenes contra la Violencia Guatemala. Primero me encantó tu cierre, Álvaro. Como mencionaba Gaby, definitivamente estos procesos tienen que llevar a un nivel en donde el ciudadano no solamente lo comprenda, sino se sienta beneficiado directamente por ellos. Entonces, en el tema específico de la participación juvenil, en el caso de Guatemala, muchas de las personas que participamos en los procesos somos jóvenes, pero no hemos logrado llevar esta discusión realmente a un punto en el que los jóvenes sean quienes estén liderando de alguna manera la opinión a nivel el proceso, digamos, a nivel de ciudadanos. Entonces, tú mencionabas, Emilene, el tema de los jóvenes de África, ¿verdad? Entonces, solamente preguntar cómo está la participación de esos jóvenes en ese proceso y cómo podemos traer buenas prácticas de esos países a nuestra región y específicamente Guatemala. Gracias. Gracias, Walter. Zaira. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Zaira Mejía y yo soy el punto de contacto de Gobierno Abierto para Guatemala. Ya Gaby mencionaba algo de lo que nos ha sucedido en esta nueva etapa de Gobierno Abierto, y realmente para nosotros, para todos en conjunto, me atrevería a decir, organizaciones de sociedad civil, la academia que está integrada, gobiernos locales también representados, los 3 organismos de Estado, ha sido algo muy bueno y fortalecedor debido a la etapa que venimos del proceso tan conocido de actos de corrupción a un nivel muy alto. Venimos de un gobierno abierto donde de hecho se trabajaba con 2 personas, hoy se trabaja con 3, ¿verdad?
pero se coordina con 3, pero donde hay una voluntad política y una voluntad de todas las instituciones públicas a participar y también de sociedad civil a participar. Y en el anterior plan, en el segundo, habían 3 organizaciones, hoy suman 17 y está abierta la participación a todo aquel sector y a diversas entidades que quieran participar, a sabiendas que es un trabajo conjunto, y bajo esa dinámica de trabajo conjunto es que logramos recuperar lo que en un inicio fue la mesa técnica de gobierno abierto. Hoy esa mesa técnica tiene a 67 instituciones públicas. Si bien esta mesa técnica de gobierno abierto en algunos momentos se convierte en mesa técnica de gobierno abierto de alto nivel, donde precisamente participan los presidentes de los organismos, participa el presidente de la República y todas las entidades que son responsables directos de los compromisos, todo esto ha quedado documentado, primero en el plan, luego en lo que es la plataforma de gobierno abierto, las reuniones de la mesa técnica que tienen una agenda, tienen todo. Aparte de ello, trabajamos en una reunión técnica mensual con las organizaciones de sociedad civil. O sea, ya todo el andamiaje, todo esto que se menciona del foro está. Lo que es muy importante mencionar es que con base en nuestros nuevos estándares y que incluso nosotros ya hemos avanzado en parte de la incorporación de esos estándares avanzados, por decirlo así, es necesario sustentarlo en un documento o en una estrategia donde se definan los roles de cada una de las instancias. Y para esto, pues ya estoy trabajando y luego lo consensuaré en mesa y con todos los actores para hacer un taller o varios talleres donde vamos a definir toda esta etapa de cómo es la gobernanza del foro, ¿verdad? Si bien ustedes ponen como ejemplo a Honduras, pues tomaremos algunos aspectos que sean particularmente aplicables, aunque en el caso de Guatemala, debido a la cantidad de actores que participan y a las circunstancias en las que nos encontramos también, es necesario va a ser, digamos, muy peculiar y pienso que muy diferente a lo que ha sido los foros tradicionales, pero debido a esta